Muy buenas tardes con todas, con todos, con todes. Tengan una cordial bienvenida. Hoy tenemos una tarde de lujo. La verdad que estamos muy entusiasmados por abordar una temática que no solo es muy necesaria, sino que también ha sido postergada por demasiado tiempo. Y bienvenida sea esta oportunidad para poner sobre la mesa algunas cuestiones que ya no podemos evitar. Bienvenida Virginia Russo, Florencia Carrasco, Analía Lago, a este espacio generado por Académica. Ustedes saben que la intención detrás de todos estos encuentros es justamente formular ese pensamiento crítico, revisar algunas de las cosas que están pasando. Y hoy por hoy particularmente nos hemos convocado a todos para conversar, mejor dicho, escucharlas a ustedes, que son las especialistas de la sociedad civil, que bienvenida sea la sociedad civil, tiene una tarea y una responsabilidad enorme, me encanta eso. Pero nos hemos convocado para conversar alrededor de la prevención, ¿sí? La prevención, primero que nada, de la violencia y particularmente la construcción de estas nuevas masculinidades, ¿no? Así que ese es digamos, el objetivo que tenemos hoy por hoy. Nos acompañan estas tres poderosas mujeres, integrantes de la Asociación Civil Otros Relatos, que nos van a compartir su experiencia y su perspectiva. Así que Virginia, Analía, Florencia, bienvenidas nuevamente. Y cuéntenme primero que nada, ¿qué hace el espacio que ustedes generan? Gracias a Académica por la invitación, gracias a Federico, gracias a Carolina también. Nosotras nos conocimos trabajando en otra ONG en la temática de la prevención de la violencia, trabajando con grupos de mujeres y con grupos de hombres, y empezamos a formar nuestro propio espacio donde las tres somos tres counselors con diferentes especialidades, pero a las tres nos une la capacitación sobre esta temática, y cuando pensábamos en cómo llamarla, pensamos también tiene que ver mucho con nuestro trabajo y con nuestra mirada sobre la violencia y sobre la prevención, y cuando buscamos otros relatos tiene que ver con buscar estas diferentes miradas, ¿no? Salir de lo binario, de la causa-efecto, de víctima-victimario, sino empezar como a profundizar y ampliar esas miradas y no quedarnos solos con lo que nos muestran o con los estereotipos, sino empezar a profundizar y ampliar qué es la violencia, porque es tan compleja y tan multicausal, que es tan difícil de abordar, que a veces quedarse solo con los protagonistas, nos estamos perdiendo todo una variedad de posibilidades donde también nos permite poder prevenirla. Si no conocemos nuestra dinámica, si no conocemos la dinámica de los actores, es imposible poder prevenir y trabajar sobre ella. Nosotros en nuestra asociación civil damos capacitaciones. Nuestra mirada es una mirada de género, porque nos posicionamos desde ese lugar. Y trabajamos desde diferentes espacios, bueno, con la pandemia también toda la parte de cursos online y de capacitaciones y de seminarios y charlas, para poder, bueno, desde nuestra mirada poder seguir creciendo y trabajando sobre este tema que nos apasiona, y queremos seguir profundizando. Sí, además trabajamos con el tema de, bueno, obviamente con la atención de grupos y con la atención individual de las personas que vienen a requerirlo, que tengan que ver directamente con la temática de violencia, pero bueno, un poco como lo vamos a charlar hoy, en realidad la violencia es algo que de alguna manera se va insertando por todos lados y se va cruzando por todos lados, y no siempre la podemos identificar tan fácilmente. Tenemos como una idea, como un estereotipo de lo que es la violencia, sobre todo la violencia de género, pero en realidad después, cuando uno se adentra en la temática, empezás a notar que hay ciertas cuestiones más cotidianas, que están como muy naturalizadas y que no se ven como, no se viven, no se perciben como situaciones de abuso, de violencia, pero que en realidad sí forman parte del espectro en general. La violencia es una temática de la cual es muy difícil desprenderse, porque es una temática que está muy mezclada en la sociedad, en los actos cotidianos.
E incluso podríamos hablar como de distintas formas de expresión de esa violencia, o de distintos ejes, digamos, de la violencia, distintos tipos de violencia que muchas veces incluso se van como concatenando, se van yuxtaponiendo y agravan o refuerzan algunas cuestiones. Entonces la idea es poder identificarlas. Para poder identificarlas hace falta previamente, o en nuestro caso, o en el caso de las personas que trabajamos con la temática, es muy importante el ejercicio cotidiano y el trabajo personal sobre las cuestiones de la violencia, porque justamente hay que sacarle lo invisible a todo esto. Y entonces estamos como trabajando permanentemente, y después también esto lo volcamos en el trabajo más profesional con la gente que se acerca a pedir, a pedir un espacio de reflexión o de trabajo de su problemática, y aunque no pareciera, se empieza a identificar ciertas cuestiones o ciertos comportamientos como comportamientos que son del espectro de la violencia. Sí, de hecho mencionás un elemento que me parece que siempre es clave, ¿no? El tema de visibilizar estas problemáticas, porque están ahí, están latentes, existen. Sin embargo, la gente a veces elige ignorarlas porque no sabe cómo involucrarse, ¿no? Y a veces también tenés otro problema, que están tan naturalizadas que forman parte de esa construcción teórica de estructuras, de formas de manejarse, de cómo las personas han sido criadas, que terminan como reconociendo o justificando situaciones que de verdad no tienen una justificación. Incluso tal vez uno podría pensar, y aprovecho que están ustedes que son las especialistas, ¿no? Si es la violencia una derivación de las condiciones históricas de desigualdad. Porque si esto es así, distintas formas de violencia terminan como siendo un poco más graves, las que se terminan materializando en, no sé, agresiones sexuales, por ejemplo, pero antes de llegar a eso tenés una acumulación enorme de otras formas de micromachismos, de formas de violencia a veces simbólica o económica, que van acumulándose y finalmente le dan una sensación de poder a los hombres que terminan desconociendo la dignidad de la mujer, y ese posicionamiento es muy preocupante, ¿no? Yo les quiero preguntar particularmente esto, porque antes uno, desde lo que sería el positivismo clásico, pensaba que el problema de la violencia de género y de la desigualdad entre hombres y mujeres tenía que ver con la falta de marcos normativos, ¿no? Y después te das cuenta que en realidad no es eso, porque las constituciones dicen un montón, los tratados internacionales repiten todo el tiempo la igualdad, la no discriminación, incluso la situación de violencia contra la mujer en sus distintas formas tiene tratados específicos, ¿no? En el sistema universal, ¿no? Por otro lado, tenés en el sistema interamericano, tenés incluso ahora la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ¿no? Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y sigue siendo un problema. Entonces, ahora tenemos todo esto de leyes y demás. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué siguen las mujeres siendo víctimas de distintas formas de violencia? Bueno, a ver, tomamos un poco la palabra. Es una temática absolutamente compleja que tiene muchas de las cosas que vos fuiste mencionando, ¿no? Que tiene que ver lo histórico, lo cultural, lo familiar, cómo nos fuimos socializando desde chicos. Entonces son aristas para desarmar esto que venía diciendo Virginia, ¿no? Las temáticas cuando son tan complejas y que vienen de tantos años históricas acarreando tantas cosas, hay que ir modificando profundamente la sociedad, hay que ir modificando y revisando la propia historia, revisando la historia familiar, revisando absolutamente cada estadio de esto, ¿no? Entonces las soluciones no van a ser tan fáciles y tan rápidas porque se requiere de un cambio cultural que no solo tiene que ver con la reglamentación. Obviamente la reglamentación desde ya que apoya, ayuda y va generando estos marcos en donde se puede empezar a requerir acciones particulares de parte de los estados, también entran acá las asociaciones civiles como nosotras, pero desde lo individual todos somos parte, digamos. Entonces las soluciones a largo plazo y a nivel profundo tienen que tener una involucración de todos nosotros, como cultura, como sociedad, como países. Entonces las redes estas que se van gestando, o sea, también del G20, o sea, lo que va sucediendo en Latinoamérica,
no solo a nivel país, a nivel ciudad, tiene que ver con ir cambiando este tipo de construcción, ¿no? Porque hay algo por ejemplo, nosotros trabajamos desde lo terapéutico, que nunca el primer contacto con la violencia va a tener que ver como generadores, como violentos. O sea, siempre parte de una historia, ¿no? Nadie por primera vez ejerce violencia sin haberla recibido antes. Esto es algo que genera mucha confusión, que no tiene que ver con quitar responsabilidad a los que ejecutan o tienen conductas violentas, sino empezar a comprender que es mucho más profundo de analizar. O sea, y las acciones y los resultados se pueden ver a partir de tomar todas estas cosas en cuenta, ¿no? Por eso no es una temática simple, una resolución que va a ser rápida e inminente. Esto, digamos, genera mucha esperanza, hay mucho, digamos, estamos en un momento de mucha efervescencia, mucho pedido de logros, de conseguir cosas, y es importante, pero no va a ser automático. Por eso necesita que todos nos vayamos involucrando y vayamos repensando las cosas. Obviamente que, digamos, todo el tema de la legislación empuja a una solución, ayuda, y bueno, y promueve el cambio cultural que se necesita y que se requiere. Ahora, es un cambio cultural muy profundo, porque también estamos hablando en el caso de la violencia, bueno, de las violencias en general, pero de la violencia de género en particular, tenemos que entender que tiene una historia de miles de años, de 4.000 años, por lo menos. Entonces, es muy difícil, ya se, por ejemplo, en los códigos, en el código Hammurabi, ya existían las desigualdades. La violencia de género tiene mucho que ver con la diferencia o con la desigualdad entre los distintos géneros, en privilegio de un género en particular o dentro de ese género de un modelo en particular que tiene que ver con el andros, ¿no? con el androcentrismo, con un tipo de masculinidad o de modelo de hombre, que cumpla ciertos requisitos. Todos los que no cumplían ese requisito de alguna manera quedaban sometidos, y en particular las mujeres. Pero esto es algo que viene de mucho tiempo atrás, que está muy enraizado en las costumbres, en los hábitos, en las creencias. A veces esto es lo más difícil de mover, ¿no? Porque hay una convicción tal de que yo como mujer puedo o no puedo tal cosa, o como soy femenina tengo tal atributo y no puedo pensar en tener tal otro, que no es tan sencillo de modificarlo. Entonces, las leyes ayudan primero a romper estos modelos, estos estereotipos de género que crean, digamos, o que se basan en estas creencias. Y después también en generar un montón de marcos de contención, por ejemplo, para las cuestiones específicas de violencia, que van generando una conciencia y que van generando una sanción social que antes no existía. Esto también es importante porque ponen como el objeto digamos, de la problemática o de la temática, lo van corriendo del lugar. Ya no es, por ejemplo, en lo que sucedía antes, ya no es una cuestión solamente de las mujeres, en los casos, por ejemplo, de abuso, de violación, o de lo que tienen puesto, o de lo que hicieron, o de lo que no hicieron, o de la personalidad que tienen, o de las conductas, sino que ya se empieza a ver que ese abuso ya no es una responsabilidad que tiene otro responsable, justamente, ¿no? Que es la persona que generó el abuso, en primer lugar, pero también esa sociedad, esa cultura que permitió, que avaló, que hizo oídos sordos a esa conducta. Yo quiero volver a algo que mencionaban ustedes dos, Virginia y Florencia, incluso lo comentábamos hace un ratito, detrás de cámaras, como quien diría, este importante valor de la movilización de los colectivos, ¿no? Porque claro, desde lo individual, a veces uno equivoca ese espacio de empatía totalmente ausente, ¿no? Ve a las causas ajenas como algo
totalmente desconectado del interés individual y solamente se involucra en la medida que alguien más o menos cercano ha sido víctima de determinadas cosas, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, no, bueno, ahora sí me importa, y antes era como, sí pasa, ¿no? Se termina naturalizando tanto que uno genera una indiferencia extraordinaria, ¿no? Pero sacando eso, que creo que es una realidad bastante reprochable, pero estamos tratando todos y todas de trabajar eso, creo que hay en lo colectivo, en esos movimientos generacionales, un poder de cambio inconmensurable, ¿no? Si vemos incluso algunas de las causas de género en nuestro país, en Argentina, pero también podemos reconocer en Perú, en Colombia también, cómo la gente ha salido a la calle a reclamar un espacio de protagonismo que antes entendía que no le correspondía y que dejaba librado a, no sé, los representantes en diputados, en senadores, ¿no? Como ese juego de la política que era ajeno, ¿no? Hoy por hoy tenemos la gente muchísimo más participativa, forma parte de esos procesos de reclamo. Hoy estaba viendo, por ejemplo, que es algo que está muy relacionado, pero qué cosa tan extraordinaria, ¿no? Desde lo simbólico y desde lo pequeño tal vez. Como una estilista en Estados Unidos había pensado que ese espacio de, no sé, del momento de peluquería era un espacio relativamente íntimo con, no sé, la misma persona cada cierta cantidad de tiempo, ¿no? Entonces se generaba una especie de relación donde la persona se sentía contenida, contaba su vida, ¿no? Entonces pensó en poder aprovechar ese espacio que a veces está como reservado, como las pequeñas cosas que las mujeres tienen de libertad digamos, en escenarios de violencia doméstica muy marcado, ¿no? Entonces pensaba, ¿por qué no podemos aprovechar este espacio para aprender, capacitar a las personas que forman parte de esta empresa enorme para identificar y poder canalizar distintas situaciones de violencia doméstica, ¿no? Y se generó un proyecto de ley que es hoy por hoy ya ley en 3 estados de Estados Unidos. Y eso resulta ser, bueno, justamente el resultado de una iniciativa particular, ¿no? ¿Creen que tenemos ahí espacios desde lo colectivo o desde lo individual para repensar un poco cómo está funcionando este sistema y poder proponer modificaciones? ¿Qué opinan? Bueno, absolutamente, siempre la participación, esto que veníamos un poco hablando, ¿no? Que sentirnos, cuando se empiezan a abrir las discusiones, cuando se empieza a abrir el planteo en temas que después se van llevando a todos los espacios, como vos contaste, ¿no? Un espacio en una peluquería, a lo que se genera, por ejemplo, en las mesas familiares, en las universidades, en las escuelas, en cualquier reunión, en algún momento, desde algún lugar, algo sale de este tema, pero tiene que ver cuando como sociedad, como personas individuales también nos empezamos a involucrar y a pensar que tenemos, digamos, tomar responsabilidad también es esto, ¿no? No tiene que ver solamente con desde el lugar del castigo o desde lo punitivo nada más, sino de generar nuevas conversaciones y animarse a realmente revisar todas estas, digamos, las grandes problemáticas que tiene la temática de género y también lo que tiene que ver con las microviolencias, los micromachismos, el repensarnos qué rol tenemos, qué participación tenemos, qué nos pasa cuando leemos una noticia, cuando vemos algo, cuando va a salir una ley, cuando se sale a apoyar. O sea, hemos tenido, tanto en Argentina como en muchos lugares de Latinoamérica, la salida a las calles, de volver a tomar las calles con pedidos de derechos, ¿no? De amplitud de derechos y de protección también. Entonces, bueno, claramente va ampliando el diálogo, ampliando la búsqueda. No sé si Virginia quería hablar. Algo que Sí, no, quería solamente agregar una cosa, ¿no? Que a veces es importante, hay todo un movimiento que obviamente empieza a tomar lugar y genera nuevas conductas o nuevos valores, en realidad, y estamos en medio de ese proceso de transformación entre algo que estaba establecido y algo que se va a establecer, porque todavía no está tampoco definido, ¿no? Pero y si bien parece que es un aluvión muy grande y que tiene mucha llegada, hay que ver también la cantidad de femicidios que todavía ocurren o de violencias que todavía suceden y también los que suceden en las generaciones jóvenes. Porque hay que permitirse cuestionar también esos
estereotipos, digamos, o esas ideas fijas de que eso es algo de otra generación o de que es cuestiones del pasado, y porque nosotros lo que vemos es que todavía parejas jovencitas de adolescente, bueno, en la adolescencia es toda una temática, ¿no? Pero veinteañeros, todavía se reproducen los modelos más tradicionales de violencia. Y ¿por qué es eso? Porque si bien existe todo un movimiento que está tratando de revertir eso, el proceso es largo y es lento. Y ahí es donde, no sé si recuerdan, ¿no? Pero por ejemplo cuando fue lo de la ley del aborto, digamos que se hablaba de cómo las chicas sobre todo llevaban la temática y llevaron el feminismo o el cuestionamiento a las propias casas, hicieron repensar el tema a sus familias, plantearon el tema. Digamos, todavía ese cambio, si bien tiene algunas formas, tiene los modelos, tiene los argumentos, no es tan fácil cambiarlo en los hechos, en las conductas. La ley Micaela, por ejemplo, hay mucha gente que la hizo y que está totalmente de acuerdo desde la lógica, desde los valores, desde los principios. Ahora, después cambiar conductas es un poco más complicado, más difícil. Y ahí es donde nosotras decimos o hacemos, consideramos que es importante avanzar con la revisión, esto que decía Flor antes, ¿no? Con la revisión personal en cada uno, con la conducta crítica agotadora, pero incesante, porque uno tiene que acostumbrarse a eso. Tenemos que revertir lo que aprendimos toda la vida, y no lo vamos a cambiar de un día para el otro. Y por eso hablamos de, digamos, que es un proceso largo, es un proceso individual y colectivo, porque tiene que ver con los 4.000 años que hablábamos de creencias, de mitos que sostienen cómo ser hombre, cómo ser mujer, la masculinidad, qué es ser femenino, qué es ser masculino, donde miles de años lo vienen sosteniendo, y lo colectivo ayuda, pero como hablamos siempre nosotras, es como, bueno, acerquémonos, miremos de cerca la violencia. ¿Qué parte mía estoy involucrado o involucrada en cómo me manejo en la calle, cómo me relaciono con mis vínculos, cómo le enseño a mis hijos, a mis hijas, a mis sobrinos, qué sigo reproduciendo de eso que aprendí, con lo que no estoy de acuerdo, pero parece que sale como naturalmente. Y justamente una de las cosas con las que nosotros trabajamos es que la violencia no es algo natural, no nacemos violentos ni violentas, es algo que se aprende, es una conducta aprendida. Por eso nosotros en la prevención trabajamos en que se pueden aprender otras maneras, pero si nos enseñaron y aprendimos a través de la socialización de género, a través de nuestra historia familiar, de nuestra historia cultural, aprendimos que la manera de resolver conflictos o la manera de resolver ciertas situaciones es a través de la violencia, y con respecto a la socialización del género masculino está validado en un punto que es casi como validado que se puede accionar con conductas violentas. Reaprender otra manera es también hacerse cargo que uno se maneja de una manera violenta, cuando, a ver, vivimos en una sociedad donde salir a la calle son momentos donde nos tiran el auto, se nos va el colectivo, alguien nos insulta. Todo el tiempo vivimos situaciones. El tema es, depende cómo haya sido nuestra crianza, nuestra historia, cómo fuimos socializados, es cómo reaccionamos, porque no todas las personas reaccionan de la misma manera o reaccionan violentamente. Por eso decimos que es compleja la temática, porque tiene que ver con un montón de aspectos, tiene que ver con historia personal, tiene que ver con en qué sociedad nos criamos, en qué sociedad vivimos, qué cosas fueron validadas en nuestra familia, ¿no? Si, bueno, pero mi papá a mí me pegaba, o mi mamá a mí me tiraba la chancleta y yo salí correcto, correcta. ¿Qué es correcto, correcta? Y después, cuando eso lo tengo que aplicar en la crianza de un niño o una niña, y lo sigo reproduciendo, ahí es donde es difícil verse uno como parte de un proceso, y como parte de un proceso donde nos involucra a todos y a todas. Entonces, cuando nosotros hablamos a veces es, bueno, pongamos la mirada más cerca, no digamos el violento, la violenta, la violencia está allá, son los psicópatas, las locas,
No, bueno, acerquémoslo, digamos, no tiene que ver con psicopatologías, no tiene que ver con exclusivamente, no tiene que ver con que viene en nuestro ADN, digamos, son conductas que aprendimos y se sostienen a través de un montón de situaciones, y bueno, ¿qué hacemos nosotros con eso? La pregunta que formulás, Analía, es extremadamente compleja porque, tal y como mencionaban las tres, no es una pregunta que uno formula a alguien de afuera, ¿no? No es algo que vos le estás reprochando a un tercero, es algo que vos tenés que revisar y reprocharte a vos mismo, ¿no? Porque creo que a esta altura de esta temática uno puede adelantar un montón de conclusiones con montonazo y toneladas de evidencia, confirmaciones, estudios, expertos, expertas, ¿no? Todo el mundo ya ha identificado dónde está el kit de la cuestión y la verdad de la milanesa, por decirlo así. Y sin embargo, nos hemos dado cuenta que hay algunas cosas que simplemente nunca funcionaron y menos todavía con esta temática, ¿no? Como es el hecho de esperar que siempre sea el otro el que venga a marcarte dónde están tus equivocaciones, que vos ajustes tu conducta sobre la base de, pero mira que me están viendo, mira que alguien me va a imponer una sanción, ¿no? Tenemos que dejar de pensar que es el Estado el único responsable, que esto tiene una problemática, el Estado no está en todos lados. Tampoco es el derecho penal el que puede modificar la conducta de las personas. Esto, digamos, aplicable a cualquier situación de conducta, ¿no? La gente sabemos que no se motivan todas las personas por las mismas razones. Dentro de ese proceso de construcción de decisiones hay muchas cosas que son variables imponderables dentro de ese proceso de decisión. Entonces, incluso las escalas penales que uno termina escuchando frecuentemente, aunque sea algo, digamos, desafortunado, parece que son como la llave mágica para resolver los problemas de la sociedad y nada que ver. Entonces, una de las primeras preguntas que uno se puede hacer, ya habíamos abordado un poquito el tema de la sociedad civil, empezamos a hablar sobre el tema de los colectivos, pero una de las grandes cosas que venimos a escucharlas ustedes hablar hoy tiene que ver con el rol, ¿no? O la construcción de este rol de las nuevas masculinidades, ¿no? Reconociendo que está bien, las mujeres son las víctimas, pero no son las responsables de este cambio. Entonces, empecemos a hablar de eso, ¿no? ¿Cuál es el rol, cuál es la responsabilidad que tienen los hombres en todo este tema? Esa es una gran pregunta a ver, como con los colectivos de mujeres, o sea, obviamente venimos diciendo, ¿no? Uno puede plantear, puede pedir, puede sugerir, pero si no empieza a haber una buena y una nueva revisión de parte de los hombres, de qué les pasa con esto que nos pasa a las mujeres, con los pedidos de las mujeres, o sea, muchas veces después de grandes conquistas después vienen los backlash, ¿no? Acá, por ejemplo, en Argentina se usa descalificar el movimiento, por ejemplo, diciendo feminazi, que ahora las mujeres van a ser violentas, bueno, pero eso es no querer revisar estas microactitudes y no dejar poniendo siempre todo afuera, ¿no? ¿Qué pasa en los comentarios? ¿Por qué se siguen habilitando ciertos tipos de comentarios? ¿Por qué sigue habiendo, por ejemplo, en los periódicos ciertos titulares que ya se vienen marcando, que se hacen pedidos de que se reconsidere la manera de exponer los temas de género, de exponer los femicidios, por ejemplo, las fotos hasta que se usan de las mujeres después de ser asesinadas, pero las ponen en malla cuando tenían mucho más perfil para poner, o en poses sexy, que es una cosa, decís, ¿cómo puede ser que siga pasando? Y sigue pasando. Y, por ejemplo, una de las maneras que para mí, invito a los hombres que reflexionen, tiene que ver qué pasa con por ejemplo, los chats siguen estando habilitados, y de ahí como para empezar, ¿qué pasa cuando un amigo es quien hace un comentario, lo callás, lo decís, lo exponés, reflexionás? Nosotras tenemos un recorrido en trabajo con hombres con conductas violentas, y lo que siempre invitamos fue esto, ¿no? A empezar a pensar qué pasa en todas estas situaciones, qué podés aportar vos de tu lugar, qué podés reflexionar, ¿no? Porque todos tenemos algo para reflexionar como parte integrante y responsable de una sociedad, como ciudadanos, digamos, ¿no? Yo creo que hay un movimiento que ha ido creciendo, por lo menos puedo hablar de acá de la Argentina,
en los hombres. Creo que hay como dos actitudes, digamos, o dos movimientos simultáneos. Por un lado están los movimientos más formales, que estos que buscan nuevas masculinidades. Que buscan nuevas masculinidades significa que de alguna manera se ocupan, se preocupan, se juntan, se reúnen y cuestionan los valores sobre los que está construida su masculinidad, porque las masculinidades más tradicionales tienen que ver con una asociación a la violencia y una asociación también a la desconexión emocional, ¿no? Que esto también, digamos, es como un ida y vuelta entre los dos temas. Hay muchos movimientos que yo creo que en los últimos 5 años, podríamos decir, han crecido. Yo no tengo estadísticas o números certeros, pero han crecido mucho. Y son grupos de hombres que se empiezan a cuestionar entre ellos, entre pares, cómo está constituida su masculinidad, qué pueden revisar, qué lugar le pueden dar a esta demanda, digamos, de las mujeres o de las diversidades, ¿no?, que hay, y cómo se pueden reposicionar para acceder, para llegar desde otro lado. Hay muchas paternidades. La paternidad es un disparador en este sentido importante, donde hay padres que buscan ser padres más cercanos, más afectivos, y no ya aquel papá que venía a poner orden al final del día. Y por el otro lado hay también un movimiento que se va dando lento, digamos, más común, que ya no son los hombres que por ahí se juntan a pensar formalmente el tema de sus masculinidades, pero que ya empiezan a generar pequeños cambios, sea dentro del hogar, sea por demanda muchas veces de la familia, ¿no?, de la estructura familiar, que ya empieza a revertir o una pareja, o una hija, una sobrina, no importa quién, digamos, alguien introduce el cambio, a veces jóvenes, digo, los mismos varones más jóvenes que tienen otra mirada, y empiezan a llevar este cambio también a sus propios espacios, ya sean laborales o sociales, quizás no con toda la intensidad que uno espera o que anhela, pero empiezan a cambiar. Hay ciertas cosas que ya no se dicen, hay ciertas cosas que ya no se toleran, quizás, como decía Flor, no se pueden sancionar todavía en algunos lados, pero se empieza a generar estos silencios donde no se sanciona, pero no se es cómplice. Y esto se va viendo, ¿no?, como quizás no tienen tanta claridad como aquellos grupos que se dedican a desmenuzar la masculinidad. Entonces hay ciertas situaciones que les son medias ambiguas, pero ya empiezan también a cambiar algunos viejos hábitos con los cuales se van dando cuenta que no están buenos. Y eso va construyendo otro tipo. Igual vuelvo a remarcar algo que decíamos al comienzo. Todos estos cambios son cambios lentos, son cambios que se están dando, pero no hay que olvidar que también existe el otro modelo, el modelo más machista, más de macho, todavía existe, y existe fuertemente. En algunas sociedades, digo, por ahí en algunas ciudades, más fuertes que en otras. Eso tiene que ver con la idiosincrasia, con el perfil cultural de cada lugar. También tiene que ver, y ahí es donde se juntan los temas de violencia que decíamos antes, que a veces agravan la cuestión. También tienen que ver con otras cuestiones quizás más estructurales a veces, ¿no? Porque no tener ciertos derechos resueltos, o no tener el tema laboral, el tema económico resuelto, también dificulta el acceso a estas temáticas. Por eso también los programas de género incluyen algún tipo de subsidio, de ayuda o de contribución, digamos, ya sea para económica directa o para formar planes que generen empleos, ¿no? Porque está todo muy mezclado y a veces no es tan fácil desprender solamente
una de las aristas, o sea, decir, bueno, acá hay violencia, por ejemplo, violencia de género, y solamente resolvemos el problema de género porque está imbrincado con un montón de otras temáticas que también requieren algún tipo de resolución y que promueven o agravan o acentúan algún tipo de violencia en particular. Saben que yo les quería preguntar algo que desde que las estoy escuchando tengo una duda, ¿no? Porque tal vez uno no puede identificar concretamente la fecha cierta de cuándo empezamos a ver, en Argentina tal vez, esos grandes y masivos movimientos de mujeres reclamando derechos, ¿no? Pero independientemente de cuándo empezó, si fue hace 5 años, 10, 50, ¿no? Mi pregunta es la siguiente, ¿no? Porque con el paso del tiempo, estos dos modelos de nuevas masculinidades que mencionaba Virginia, incluso hasta han intentado participar de distintas formas, tal vez, al menos así yo lo veo, y corríjanme por favor si esto no es así, pero en algún momento se cuestionó si, no sé, quien se consideraba aliado de los feminismos tenía o no que ser parte de las marchas, ¿no? ¿Es esto indispensable o les parece que en realidad, tal como hasta yo me animaría a adelantar una conclusión, no necesita estar el hombre en la marcha, sino más bien repensar el espacio que cotidianamente ocupa donde sea que esté, ¿no? En lo laboral, en el fútbol con los amigos, en el medio de transporte, ¿no? En la pareja, en la casa familiar, porque tal vez lo más difícil que es para el hombre es darse cuenta de esos privilegios que ustedes mencionaban, ¿no? De la comodidad. Olvídense de la situación de violencia, la comodidad que genera la existencia real de estos privilegios, ¿no? De esperar que lo haga otra gente y no uno. Porque si yo empiezo a formar parte de eso, quizás uno empieza a darse cuenta también que tiene que revisar, no solo revisar, sino también modificar de manera sustancial lo que hacía. Entonces, esa comodidad es tal vez uno de los principales enemigos de esto, ¿no? Pero si el hombre viniera y dijera, bueno, pero no me dejan marchar, entonces yo no soy aliado, ¿qué le decimos? Mira, yo creo que en ese sentido, creo que en ese sentido, no sé si hay una sola respuesta, porque pensar que hay una posición tomada única y exclusiva desde el feminismo, desde quienes promueven el feminismo, es un poco errado, digamos, justamente se abre, cada uno lo va llevando y lo va pensando y lo va expresando desde distintos lados, por eso también se habla de distintos feminismos, hay distintas miradas, hay quienes piensan que los hombres no tienen que participar, quienes piensan que es imprescindible, y quienes se oponen, no sé si hay una sola respuesta a eso. Sí creo que hay movimientos, ha habido movimientos, y también dentro de los movimientos ha habido tiempos, ¿no? Hubo un momento, no es lo mismo el 2000, cuando fue el primer Ni Una Menos, en el 2015, 2016 fue, ¿no? Sí. No me acuerdo ahora. No es lo mismo lo que sucedió en ese momento que quizás lo que sucedió después de la marcha del 2018, o lo que sucede ahora, o lo que va a pasar, los encuentros de mujeres incluso, ¿no? Como también espacios de reflexión de todas estas cuestiones. Las conclusiones van variando, se van abriendo nuevas temáticas. Yo creo que coincido, digamos, por ahí, o la mirada que nosotras tenemos es más, como vemos la problemática desde una cuestión más social, creo que incluye a toda la sociedad. Y esto quiere decir, los cambios se tienen que dar en todos los ámbitos, con todas las personas. Más allá del género, bueno. Y por eso los espacios individuales son tan importantes, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando, que no lo mencioné antes, los grupos de hombres, nosotros trabajamos en los grupos de hombres en el 2014, y había muy poquitos grupos de hombres que querían cambiar las conductas violentas, había muy poquitos grupos disponibles. Hoy por hoy cambió el criterio, empieza a haber más grupos, o sea, hay más oferta, pero también hay más demanda. Y mucha de la demanda tiene que ver con poder revisarse. No es solamente los que llegan por probation, por casos o por situaciones específicas, digamos, enviados o por obligación, sino que ya también hay
cuando se empiezan a encontrar con este discurso de las masculinidades, empiezan a decir, che, pero yo hago esto, y es esto, y no es tan fácil dejar de hacerlo. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Y ahí empiezan a acercarse estos espacios y a buscar, bueno, revertir estas conductas. Y bueno, que además es esto que decían antes las chicas, ¿no? Es algo factible, porque como es una conducta muchas veces aprendida, no estoy hablando de que, no digo que la violencia sea fácil de cambiar o de revertir. En algunos casos sí, en otros casos no es tan fácil, es factible en muchos casos, pero digo, cuando estamos hablando de comportamientos por ahí más de micromachismos o de situaciones de agresión más leves, que no les gusta, hay gente que dice, bueno, yo no quiero gritarle más a mi pareja, o no quiero pelear más con mi pareja, pero bueno, después llega el enojo, llega la causa del enojo, y no lo pueden desarmar, y esto es lo que te digo, que a veces uno encuentra en la consulta, ¿no? Vienen por un tema, y en realidad el problema tiene que ver con que no tienen herramientas para comunicarlo de otra forma, o para conectarse con lo que sienten de otra forma, y se entra y además está enmarcado en una relación que tiene ciertos parámetros que tienen un perfil, una estructura, digamos, de maltrato, por lo menos, ¿no? A veces hablar de violencia es muy duro, pero que es también es violencia, pero digo, sin llegar a esas situaciones tan extremas, a veces la pareja está estructurada y naturalizada, la pareja, que a veces es una pareja, digamos, de noviazgo, de matrimonio, y a veces estoy hablando de parejas de hermanos que viven juntos, o también relaciones con las hijas o con los hijos, o con los mayores, ¿no? Digo, son dinámicas familiares que se entablan. Ani, vos ibas a decir. Sí, porque cuando hablabas de, bueno, ¿por qué voy a perder mis privilegios como varón en esta masculinidad normativa, ¿no? que establecida? ¿Por qué voy a cambiar o por qué voy a modificarlo si tengo los privilegios y los quiero sostener? Y justamente con lo que venía hablando Virgi, tiene que ver con que empiezan a obtener beneficios en estos cambios, ¿no? Porque si yo me puedo permitir revisar mi historia, revisar mis conductas, porque no le quiero gritar a mis hijos como me gritaron a mí y me crié con miedo, pánico a que venga mi mamá o mi papá y me pegue, no quiero eso para mis hijos, pero no sé cómo, y puedo aprender otra manera y obtengo que mis hijos no me miren con terror, o que mi pareja no me tenga miedo. Cuando empiezo a obtener beneficios también, digamos, dentro de estas modificaciones, es, bueno, pierdo privilegio, pero dentro de tener privilegio, siendo un varón, generalmente varón cis, con estas normas, con lo que significa ser varón, porque me acordaba hoy que estaba el manual en los 50, el manual de la buena esposa. Bueno, hay un manual de cómo ser varón y qué beneficios tiene ser varón, con el tema de la fuerza, con el tema del poder, con el tema de la violencia, con el tema de un montón de cosas que pueden o están habilitadas socialmente, pero cuando se habilitan otras cosas relacionadas más, entre comillas, a lo femenino, que es poder habilitar el enojo y no hacerlo de la única manera que me enseñaron, que es a través de la explosión o del insulto, y encontrar otras maneras. Cuando uno empieza a tener más herramientas disponibles, ya no es preso de su historia o preso de una única herramienta. Y esos son los beneficios que encuentran, y en los grupos lo veíamos, en el grupo de hombres, empezar a tener más herramientas, empezar a tener otro tipo de vínculos que los que tuvieron durante toda la vida, y empiezan a obtener esos beneficios. Es ahí donde se equilibra eso de perder privilegios por revisarme o por deconstruirme, o como querramos llamarlo. Sabes que es tremendo esto, les reconozco que es la primera vez, incluso admitiendo que es difícil este proceso de construcción, incluso cuando uno lo intenta de manera consciente, todo el tiempo te das cuenta de que hay cosas que tenés que cambiar, y es de verdad radicalmente muy diferente cómo uno lo puede abordar con la conciencia y sin la conciencia, ¿no? Y obviamente incluso todavía sobre lo que mencionaba Virginia de la obligatoriedad, ¿no? Si vos estás haciendo un curso porque es parte de un proceso penal como condición para
que te suspendan tu juicio, o incluso cuando vos sos parte de una estructura y tenés que acreditar la capacitación porque es un requisito para ascender o qué sé yo, ¿no? Entonces, lo primero que me viene a la mente es justamente eso de cuán efectivo es una capacitación, ¿no? Porque ustedes seguramente han escuchado millones de historias desde la sociedad civil con todas estas personas que se acercan a su grupo de trabajo. Y claro, como mencionaban las tres en distintos momentos, no es lo mismo cuando vos sos consciente de que vas persiguiendo ese beneficio, que es un beneficio que no es solamente individual, ¿no? Es colectivo, irradia hacia las personas a tu alrededor y particularmente con las personas que solías tener tu conflicto, ¿no? Y eso separado sobre el tema de si no te cae el martillo del derecho penal, que sabemos que no sirve para nada y menos para todo esto, ¿no? Entonces creo que es una reflexión súper válida que me parecía muy importante destacar. Te agradezco muchísimo, Analia, por traerlo y ponerlo sobre la mesa, porque es algo, es un beneficio, ¿no? Es una zanahoria imaginaria, como uno podría decir, que es algo que queremos todos. Tal vez incluso es la razón principal por la cual la gente se acerca al espacio de ustedes, ¿no? Yo quiero resolver esta problemática. Y hay ahí en esa decisión, aunque todavía no estén dadas las condiciones, un poder de cambio enorme, ¿no? Pero aprovechando también la experiencia que ustedes tienen acumulada, las tres, ¿no? Me gustaría preguntarles, dentro de estas problemáticas que ustedes frecuentemente reciben en su asociación, ¿cuál es tal vez la que ustedes advierten que es todavía un obstáculo que no podemos resolver, ¿no? ¿Cuál es esa forma de violencia? ¿Cuál es esa problemática que todavía no tenemos las condiciones y las herramientas para resolver de forma, entre comillas, rápida, ¿no? Virginia decía, es un proceso, es lento, es difícil, todo, pero dentro de toda esta dificultad, ¿cuál es el problema, el mayor problema que tenemos hoy por hoy? Yo creo que uno de los principales problemas es cuando no nos podemos identificar ni como víctimas ni como personas que ejercemos violencia, ¿no? No encontramos dentro de los estereotipos, dentro del imaginario, no entramos ni como víctimas ni como personas que ejercen violencia, ¿no? Entonces, no nos podemos identificar. Entonces, una persona que sufre violencia, pero no tiene en el imaginario de víctima que vemos en los medios, o digamos, una persona sumisa, una persona débil, dentro de todos estos estereotipos que venimos charlando, cuando no se puede identificar con ese tipo de víctima, pero es una persona que sufre violencia o que viene sufriendo violencia quizás hace 20 años, violencia simbólica, que es tan dañina como la física, ¿no? Esa violencia que es constante, que trabaja sobre la baja autoestima, sobre un montón de situaciones y la persona no puede identificarse como esa víctima que vemos en la tele, que totalmente desbordada o sin herramientas. Esas personas que en sus trabajos son exitosos o exitosas, personas que tienen un montón de relaciones, pero en su vínculo familiar o vínculo de pareja sufren cotidianamente situaciones violentas, pero no se pueden reconocer como tal. Y lo mismo con respecto a lo que imaginamos como el violento, o en el imaginario, como especies de monstruos, que nosotras cuando trabajamos con los hombres, y podemos en un espacio, en un encuadre donde podemos trabajar sobre sus creencias, en un espacio seguro donde pueden hablar, esas personas no son diferentes a un médico, a un colectivero, a un primo, a un tío, a un sobrino, que obviamente no se reconocen como el violento que se agarró piñas en la calle, pero al mismo tiempo ejercen violencia cotidianamente, pero no se pueden ver reflejados. Entonces creo que uno de los mayores temas es cuando no podemos identificarnos con ese imaginario que tenemos de cómo es una víctima y cómo es un agresor, un victimario o una victimaria. Entonces es muy difícil, el trabajo es mucho más lento, porque primero hay que identificarse como alguien que sufre o alguien que ejerce violencia. Si no lo podemos identificar es muy difícil de trabajar. Sí, las resistencias, digamos, nosotros en nuestro trabajo teníamos práctica en saber, bueno, cómo llegar muchos de esos hombres, otros no. Y bueno, primero que nada, desde la manera en la cual los recibís a los espacios, con mucho respeto, con calidez, con digamos, abriendo un lugar, como decía Ana, ¿no? Seguro, para que puedan empezar de a poco a reflexionar, un encuentro entre hombres, en donde entre ellos mismos van viendo, digamos, se van viendo reflejados unos con otros, pero
muchas veces, digamos, agradecen este buen trato al que por ahí no están acostumbrados porque no lo recibieron o porque la manera de intercambio suele ser una manera de poder, o llegan a veces de los juzgados como con miedo de que las vamos a maltratar o que vamos a ser agresivas con ellos o que va a ser un ámbito en donde no puedan, digamos, obtener, además de, digamos, que no tiene que ver solamente con cumplir con una condena penal, sino, o una suspensión de condena sería, sino bueno, un espacio de reflexión para ellos en donde se brinda cuestionamiento, se brinda que sean responsables no solo de sus acciones, de sus conductas, de cómo lo pueden hacer diferente la próxima vez, y de a poco que puedan empezar a ver su propia historia, porque parte de las resistencias que se ven, no solo digamos, con los hombres que tienen actitudes violentas, digamos, graves, ¿no? Y peligrosas, por lo menos de la visión de la sociedad, sino que puedan empezar a ver, digamos, cómo desarman eso, porque si venimos de familias en donde hay muchas maneras de solapar y de, digamos, generar como levedad en los actos, como por ejemplo, es que yo soy Tano, digamos, eso mi familia me agarra la tanada, o tengo carácter, o es bravo, mi viejo, lo escuchábamos mucho, ¿no? Mi papá era bravo, pero qué buen tipo, mi viejo, bueno, pero digamos, una persona tiene múltiples conductas, no siempre se manejan igual en todos los ámbitos, y estas son parte de las cosas que se van desarmando en el trabajo terapéutico y que es fundamental que lo puedan de a poco empezar a ver. Y es difícil, pero necesario. O sea, por eso cuando hablamos de las construcciones que tienen que ver como, por ejemplo, que se escucha mucho también esto de que, lo hemos escuchado un montón, de que, por ejemplo, las mujeres somos más conflictivas porque hablamos y discutimos y qué sé yo, pero los hombres son más simples y menos conflictibles porque lo arreglan a trompadas. Se agarran a trompadas ya desde el colegio, pelean y después pasa la pelea, se termina y son todos amigos y está todo bien. Sin tener en cuenta el riesgo que esto genera, el nivel, digamos, de falta de herramientas que tiene una persona que resuelve las cosas a trompadas y la peligrosidad, porque lo estamos... Se nos quedó colgada, ¿no? Y nos quedó colgada Flor, pero prácticamente que ahí volví. En diferentes situaciones. Claro, no sé hasta dónde tengo inestable la conexión, Ani, si no seguís vos. Sí, yo, digamos, de lo que hablaba Flores, digamos, las pocas herramientas y lo peligroso. Nosotros siempre hablamos y se hablaba mucho en el grupo que un golpe y una situación violenta puede terminar en eso, puede terminar en un hospital, puede terminar en la muerte, y hay, digamos, como la cantidad, bueno, y se ve, bueno, lo vemos quizás muchas veces en el verano con el tema de cómo se agarran a trompadas los jóvenes y terminan lastimados y no pueden parar, y esa cosa de me miro mal, ¿no? Eso tan ridículo que en el trabajo con los hombres a veces lo podíamos en un momento de calma, de tranquilidad, en este espacio seguro que decíamos, de poder charlarlo y decir que dos personas que no se conocen, no se vieron en su vida, que seguramente quizás tienen un montón de cosas en común, el me miró mal. ¿Qué significa ese me miró mal? Una persona que nunca me vio en su vida, que nunca me conoció. ¿Qué significa, digamos, qué veo en esa mirada que me recuerda a otras miradas seguramente, porque esa persona la vi por primera vez, que siento que es algo y que yo tengo que accionar de una manera violenta, ¿no? ¿Cómo estará esa persona para que un estímulo tan pequeño, que ni siquiera es un estímulo, es una mirada, lo tengo que resolver a las piñas, ¿no? Y como decía Virgi también, eso parece como que es de otra época, pero lo seguimos viendo al día de hoy y con los adolescentes, jóvenes, con las chicas también, que a veces vemos digamos, que se agarraron a las piñas, y tiene que ver con eso, con cosas que están como que hay pocas herramientas disponibles y la única que tengo es la violencia, entonces la utilizo, pero tiene un costo altísimo en la salud, tiene un costo altísimo en lo vincular, tiene un costo altísimo manejarse solo desde la violencia, solo desde el maltrato, solo desde el abuso. Y como hablábamos antes, ¿no? Digamos, quedarnos solo digamos, tener pocas herramientas, no nos sirve como humanos, no tenemos beneficios, nos limita un montón.
Pero bueno, si nunca lo vimos, si nadie nos mostró, es difícil, ¿no? Cuando alguien no recibió, digamos, no recibió otro tipo de herramientas, o las únicas que vivió fueron de esa manera, y fue validado, porque agarrate a las piñas, mirá que si te mira mal te puedes agarrar a las piñas, está validado, es difícil mirarse uno y darse cuenta que eso no tiene ningún beneficio, porque quizás no me quiero agarrar a las piñas. O quizás no quiero defender a mi amigo que se agarró con tal, no tengo ganas, pero lo tengo que hacer, ¿no? Ser masculino implica eso, ¿no? Estar obligado a ponerse en situaciones de riesgo que quizás no quieren involucrarse. Tal cual, en lo grupal tengo que defender. La mirada entre los propios hombres, que es lo que se elabora mucho en los grupos, porque desarmar las masculinidades como hegemónicas, las masculinidades que antes se llama tóxicas, o como lo quieran decir, tiene que ver con esto, ¿no? Con poder tomar decisiones a pesar de la mirada de los otros hombres que también coercionan, porque un hombre tiene que aguantársela, tiene que ser fuerte, tiene que defender a su amigo al costo que sea, ¿no? Y estas son las cosas que hay que repensar con profundidad. Están relacionadas con cómo se pide con esto, ¿no? Que agarrarse a trompadas no es algo conflictivo, se resuelven los problemas así. No. Sí, de hecho hay muchos casos últimamente en jóvenes, ¿no? De estas cuestiones que, digamos, no vamos a entrar, pero que también muestran la vigencia. Digo, esta idea, digamos, de salirse de los modelos de víctima, de victimario, digamos, de quien ejerce, es lo que decíamos al comienzo. Por ahí poder pensar que tanto uno como otro no son estereotipos definidos, sino que somos todos, somos personas que tenemos aspectos buenos y aspectos malos, como lo tienen los violentos o las personas violentas también. Digamos, no es que alguien es violento 24 horas necesariamente. Muchas veces, incluso el violento tiene un aspecto, la persona violenta, tiene un aspecto encantador, tiene un aspecto agradable, esto que a veces se escuchaba, ¿no? Pero es un buen vecino, o se lo veía. Claro, exactamente. Y entonces pensar que en realidad puede haber filtraciones, puede haber conductas, y que por eso es necesario revisarse, es necesario revisar, es necesario, en la medida de lo posible, también poder tomar distancia de esas conductas cuando se dan esas acciones, dejar de validar o de buscar la validación entre pares, ¿no? Y con las mujeres pasa también muchas veces que con el tema de que están por ahí más empoderadas, más como que tienen algunas claridades en un momento y se sientan más fuertes, también revisar un poco si no hay situaciones donde quedan sometidas o subordinadas que no están viendo, ¿no? Porque eso también ocurre. A veces, esto que decía Ana antes, como tienen un trabajo o como tienen un lugar de poder en el trabajo, y uno interactúa y parece que dicen lo que piensan y todo, ellas mismas les cuesta reconocerse en un lugar de víctima porque no están silenciadas, no están calladas supuestamente, ¿no? Y sin embargo, cuando uno empieza... se empieza a rasgar un poquitito, se ve que sí, digamos, ¿no? De que en realidad toda esa actitud en realidad sigue escondiendo una persona que está sometida a alguien. Entonces por ahí revisar esos lugares. Definitivamente siento que no solo el objetivo que este encuentro tenía se cumplió con creces. Desde Académica, por supuesto que les agradecemos, chicas, por haber compartido este espacio de reflexión. Tal vez es la palabra que más hemos mencionado, especialmente en la segunda parte, pero creo también que es lo que nos hace mucha falta, ¿no? Especialmente a los hombres. Reflexionar sobre lo que está pasando. Creo que hoy
dieron un puntapié inicial, tal vez para muchas personas, en ese proceso largo y difícil de construcción, pero que ojalá que lo puedan seguir acompañando, incluso desde académica, aprovechando también la oportunidad. Mencionamos que hay cursos a disposición de introducción a los derechos humanos, de aplicación del derecho internacional en el derecho interno. Hay uno específico de género que también los y las invitamos a reflexionar, y obviamente que nos interesaría muchísimo que también la gente que esté escuchando esto se acerque a la Asociación Civil Otros Relatos para conocer el trabajo que se hace desde ese lado, también difundirlo un poco, porque no hay que llegar a esa situación para ser parte del proceso de cambio, ¿no? Hay una deuda pendiente enorme de adquirir esas herramientas para desarmar posibles conflictos, evitar que se generen, ¿no? E incluso también ser esa pieza de solución a problemas que pueden ser ajenos, ¿no? Pues tal vez viene tu amigo o tu amiga a comentarte una situación y vos sabes perfectamente cómo manejarlo, le das algunas sugerencias, recomendaciones, y tal vez se puede resolver antes de que la situación escale muchísimo más allá, ¿no? Como les digo, muchísimas gracias a Analía Lago, Florencia Carrasco, Virginia Russo, a la asociación de ustedes, Otros Relatos, por hacer lo que están haciendo, independientemente si venían acá o no, por el simple hecho de estar haciendo lo que están haciendo. Muchísimas gracias. Y obviamente, como les decía, invitamos a todos a seguir las actividades de académica, pero también a seguir muy de cerca el dedicado trabajo que se está haciendo desde la Asociación de las Chicas. A todos, a todas, a todes, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.